Hola, bienvenidos a Matfer Educación. En esta ocasión, varianza y desviación estándar. Bienvenidos a Matfer Educación. Comenzaremos con lo que es varianza y desviación estándar, pero primero debemos de entender qué son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión tratan, a través del cálculo de diferentes fórmulas, de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. Para comenzar a entenderlas, vamos con los siguientes conceptos. Rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o muestra. Debemos de entender las diferencias entre una población o una muestra de la población. La diferencia entre una población y una muestra básicamente es que la población habla de todo el grupo y muestra es cuando se toma una cierta parte debido a que la población es un número muy grande. El siguiente concepto es varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de observaciones. Su fórmula es la siguiente. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa debido a que esta letra, que es sigma al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de esas diferencias de los números que están involucrados en la población menos esta X con la rayita arriba, que significa que es el promedio o la media sobre el número de la población. Esto hablamos de esta varianza o de esta fórmula cuando se trata de una población, pero también en algunas bibliografías van a encontrar a S al cuadrado. Y esto es básicamente lo mismo, pero en este caso cuando es S al cuadrado vamos a tomar esta misma sumatoria de X menos la media, todos estos al cuadrado, pero ahora va a ser n-1. Cuando vean la fórmula de S con n-1, significa que estamos hablando de una muestra de esa población. Y bueno, la más fácil de sacar es la desviación estándar. La estándar es otra medida que ofrece la información de la dispersión respecto a la media. Su cálculo es básicamente sacarle raíz cuadrada a la varianza. Veamos unos ejemplos. Aquí tenemos unos ejemplos. Dice calcular la desviación estándar y la varianza de una población de 5 niños y sus pesos, los cuales son los siguientes: 25 kilogramos, 22 kilogramos, 20 kilogramos, 22 kilogramos y 25 kilogramos. Primero comenzaremos con el cálculo de la varianza. Dice que la varianza va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los elementos menos el promedio, todos estos al cuadrado, por n, porque estamos hablando de una población. Si dijera que es una muestra, estaremos utilizando la otra fórmula que les mencioné en su momento de S. Entonces primero lo que tenemos que calcular va a ser el promedio. Dice que el promedio o la media va a ser igual a 22 más 25 más 20 más 22 más 25. Todo esto sobre 5, que son los datos que tenemos. Esto va a ser igual a 22.8. Por ahí les pido que puedan hacer las operaciones simultáneamente en su calculadora para poder avanzar lo más rápido que se pueda. Y una vez que tenemos esto, decimos que la varianza va a ser igual a esa sumatoria. ¿Cómo va a ser la sumatoria? El primer dato, 25, menos el promedio, que sería 22.8 al cuadrado, más 22 menos 22.8 al cuadrado, más 20 menos 22.8 al cuadrado, más 22
menos 22.8 al cuadrado más 25 menos 22.8 al cuadrado. Y todo esto sobre 5. Aquí vamos a completar la raya hasta el fondo. Tengan mucho cuidado al utilizar las calculadoras, porque si ustedes ponen en la calculadora, lo voy a poner de manera rápida aquí, 25 menos 22.8 al cuadrado, les va a arrojar un resultado erróneo. Tienen que poner paréntesis, 25 menos 22.8 al cuadrado, para que pueda hacer la calculadora la operación correcta. Y bueno, el resultado va a ser el siguiente: 4.84 más 0.64 más 7.84 más 0.64 más 4.84, con un total de 18.8 sobre el número de elementos, que sería 5, y el resultado sería 3.76. Entonces nuestra varianza va a ser igual a 3.76, y para calcular la desviación estándar es básicamente la raíz cuadrada de 3.76, y el resultado es 1.93, y entonces ya tenemos tanto la varianza como la desviación estándar y la varianza. Ahora hagamos otro ejemplo. Dice calcular la desviación estándar y la varianza de una muestra. Entonces estaríamos ocupando la otra fórmula que les comenté, que ahora la vamos a señalizar con S. Va a ser igual a la sumatoria de los elementos menos la media al cuadrado sobre el número de elementos, pero menos 1. Y entonces dice que esto es de las edades, y las edades son 5, 3, 4, 6 y 3 años. Entonces primero vamos a comenzar con el cálculo de la media, que sería 5 más 3 más 4 más 6 más 3 sobre el número de elementos, que es 5. El resultado va a ser igual a 4.2 años, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, vamos a calcular a S, que va a ser, bueno, es S cuadrada, perdón. S cuadrada va a ser igual a las diferencias: 5 menos 4.2 al cuadrado más 3 menos 4.2 al cuadrado más 4 menos 4.2 al cuadrado más 6 menos 4.2 al cuadrado más 3 menos 4.2 al cuadrado. Y todo esto entre 5 menos 1, porque estamos hablando de una muestra. El resultado es igual a 0.64 más 1.44 más 0.04 más 3.24 más 1.44, y todo esto ya sobre 4, porque ya hicimos otra adecuación. S cuadrada va a ser igual a 1.7 y S va a ser igual a 1.3. Entonces nuestra desviación estándar es 5.3 y nuestra varianza es igual a 1.7. Espero les haya ayudado, y si tienen alguna duda pueden hacérmela saber en los comentarios. Esto es Más Fe de Educación y nos vemos en la próxima.